Bienvenidos otra semanita más a Kanagawa Podcast. Hemos estado una semana en barbecho por temas personales, pero hemos venido fuertes como un camión de butano, Carlos, ¿no? Como un camión de butano, como uno de bomberos o como de lo que tú quieras, sí. Hemos venido con muchísimas ganas. Ya sabéis, como acaba de decir Edu, la semana pasada no pudimos grabar, ya sabéis, esto es complicado, a veces las situaciones personales te superan y lo mejor de todo es hacer una pequeña pausa y no hacer las cosas por hacer. Así que esta semana sí que venimos con un tema potente, venimos con muchísimas ganas y venimos con invitada de lujo. Tenemos una vez más, ya no sé cuántas veces ha venido, 3, 4, 27, me da igual, La que ella quiera. va a venir todas las veces que nos apetezca y que le apetezca a ella. A la melena más rubia de los videojuegos nacionales. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás? Buenas, chicos, ¿cómo andáis? Pues nada, por aquí andamos un ratito, volviendo de nuevo a donde un día fuimos felices, ¿no? A casa, a Kanagawa. Al hogar. Un día y espero que todos. Hombre. Por supuesto. Y bueno, sí que hemos empezado con energía, hemos empezado con ganas, pero el tema de esta semana es para tomárnoslo con la seriedad que merece. Ya sabéis que a nosotros nos gusta mucho el cachondeo, nos gusta mucho la risa, nos gusta disfrutar de estos programas, pero el tema de hoy requiere un poco más de calma, ¿vale? De hablar las cosas bien. Como muchos sabréis, últimamente en la industria del videojuego, sobre todo este principio de año 2024, se están dando situaciones complicadas, están habiendo muchos despidos, muchos cierres de estudio. Sin ir más lejos, Microsoft ha tenido que despedir como unas 2.000 personas. Hace poquito Sony a unas 900 personas. EA también ha despedido un montón. El tema está complicado. Y qué mejor para podernos dar luz un poquito a por qué se pueden estar produciendo este tipo de cosas que Virginia, que es lo más parecido a una enciclopedia andante de la industria del videojuego que conozco, que tengo la suerte de conocer, y a ver si nos puedes dar un poquito de luz dentro de lo que sabemos, por supuesto, porque nunca vas a tener claro qué está pasando en cada sitio, ¿no? Pero sí que existe esta sensación como que la industria del videojuego crece, cada vez los presupuestos son más mastodónticos, cada vez se venden más videojuegos y, sin embargo, cada vez parece que se está hundiendo más y ya están los gritos de la burbuja del videojuego estalla y todas estas cosas. Entonces, Virginia, siéntete libre, organiza tus ideas y cuéntanos qué está sucediendo. Bueno, Carlos, como dices, vivimos un momento ahora mismo de bastante tensión en el mundo de los videojuegos. Estamos en un momento en el que muchos compañeros están viendo peligrar sus trabajos o ya directamente han peligrado lo suficiente como para estar fuera de ellos. Es un momento, la verdad, que muy triste en esta industria. Es un momento en el que ahora mismo hay una sobrepoblación de gente desempleada que no ha tenido parangón. Nunca se había tenido esta sensación dentro de la industria. Sí que es verdad que después de ese periodo de la edad dorada, ¿no?, de los videojuegos, hubo una serie de bajada, por así decirlo. Algunas empresas tuvieron que cerrar o mutar en otras más grandes, pero lo que estamos viviendo ahora es algo sin precedentes y es muy complejo de explicar. Tiene muchas pequeñas ramas, muchas diversificaciones en las que nos podríamos centrar. Yo empezaría hablando un poco de por dónde viene este contexto, cómo empieza, ¿no?, este preámbulo a asomar, ¿vale? Y todo esto viene sobre todo a partir de 2020, bueno, un poco antes, en 2018 empieza a haber un aperturismo, ¿vale? El mundo independiente, yo sabes que siempre centro, aunque hablemos de AAA, hablo mucho del mundo independiente porque es un mundo más cercano que nos es más real hacia nosotros, que al final podemos tocar y es más tangible. Sí. Y es la base, además. Sí. Efectivamente. Es una base que conocéis bien y que manejáis, por eso intento centrarme en ella. ¿Qué empieza a pasar? Empieza a pasar que hay un aperturismo con el tema del mundo indie. Ya desde 2010 se empezó a ver que los indies empezaban a coger potencia, ¿no? Juegos como Limbo, juegos como... Bueno, durante todo ese periodo de tiempo han ido saliendo juegos muy
cada vez más ambiciosos. Hemos tenido Firewatch, hemos tenido Gone Home, hemos tenido una serie de videojuegos que han ido funcionando muy bien. Esto ha evolucionado en que se han creado muchas más empresas, ¿vale? En 2010 los desarrolladores, por un lado, en Estados Unidos se empiezan a crear todas estas universidades, todos estos estudios que antes no estaban reglados como tal para ser de videojuegos, se empiezan a crear todas estas empresas que forman a los estudiantes, ¿no? Los estudiantes, ¿qué más decir? Estamos hablando de 2010, estamos hablando de entre 2008 y 2010, estamos hablando de una época en la que nosotros ya estábamos con los videojuegos, quiero decir. Es una época en la que a quien no le hubiera gustado estudiar videojuegos, ¿vale? Ya empezaba ese germen que hoy en día es masivo, ¿no? Que antes no jugaban tanto y hoy en día es muy masivo. Al principio, no sé si os acordáis, cuando erais pequeños seguramente os pasaría, lo digo porque tenéis similar la edad a mí, ¿vale? Pero ya estaríais con vuestras Qué amable Dreamcast. eres. Ya estaríais con vuestras Dreamcast, ya estaríais con vuestras Game Boys, ya estaríais con vuestras pequeñas consolas y seríais un poco los frikis, porque eso es lo que éramos, los frikis. Y hoy en día ya no hay frikis, ya los frikis somos todos. Ya no hay niños que no jueguen al Fortnite, o hay muy poca cantidad, ¿vale? Ya jugamos todos. Entonces, como jugamos todos, el abanico crece, la demanda crece, los estudios indie empiezan a formarse en ese caldito de cultivo en el que se están creando las universidades porque se necesita esa especialización, ¿no? Entonces, una vez se crea esa especialización, empiezan a salir pequeños estudios por todas partes. ¿Por qué? Porque si bien tú para ser médico, tú no puedes montarte directamente a una consulta y ponerte a hacer cirugías, ¿vale? Médico, bueno, cirujano, en este caso. Tú no puedes, pero sí puedes guiar desde tu casa o sí puedes hacer un modelado 3D desde tu casa. Entonces, es un tipo de empresa, es un tipo de negocio, el mundo de los videojuegos, que era muy accesible a montar algo muy pequeño y que funcionase, sobre todo en un mercado en el que no había tanta gente. En 2008-2010 estamos hablando de una época muy dorada para ese indie, porque tú sacabas un juego indie y era muy especial. Conseguir ya sacar un juego era muy especial, ya ni te cuento si lo sacabas en consolas. Un Binding of Isaac, un Limbo, como hemos comentado, este tipo de juegos empiezan a verse cada vez más, empiezan a funcionar cada vez más y se empiezan a consolidar como empresas bastante grandes y bastante serias en un sector que estaba a la alza. Vale. Todo eso empieza a evolucionar, cada vez hay más, se convierte el mundo de los videojuegos, el mundo del aprendizaje de los videojuegos en un negocio. Un negocio que cada año prospera y cada año hay más estudiantes. Entonces ahí llega un momento en el que a partir de 2017, 2018 empieza a haber una especie de limbo en el que hay muchos estudiantes, salen muchos estudiantes, pero no hay tantas empresas. No había lo que hay ahora, ni tiene nada que ver, pero sí había ya empezaba a verse dentro de la industria ese resquicio de algo está pasando porque los estudios, cada año salen muchos alumnos y no hay tantas empresas, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada vez hay más demanda, o sea, hay más demanda, hay más oferta, hay más juegos en el mercado y al final, pues, el mundo es finito, ¿no? Quiero decir. Sí, sí. Entonces ya empieza a encontrar su primer tope, empezamos ahí a encontrar nuestro primer tope, ¿vale? 2017 ya todos lo veíamos dentro de la industria, que había un tope ahí, que algo estaba pasando serio. Entonces ahí se empieza a generar un discurso ya muy distinto, ya no era el mismo. Yo cuando entré a la universidad esto era vas a hacerte millonario, básicamente. Y hoy en día es a ver si consigues un sueldo, mucha suerte, valiente. ¿Vale? O sea, es muy distinto el discurso que había antes con el que hay ahora. Es un paradigma distinto, ¿no? Antes era te tienen que gustar y además vas a ganar dinero y ahora es te tienen que gustar porque lo vas a pasar jodido. Sí, más vale que te gusten porque vas a estar pringando. Madre de Dios. Efectivamente. Vale. Una vez llegamos a ese parón, de repente pasa una cosa muy importante que nos ha pasado a todos, que es una pandemia. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa al entrar la pandemia? El COVID-19 que entra en el 2020, ¿no? A partir de marzo, si no me equivoco, ¿no? Correcto, marzo de 2020. 14 de marzo. Empieza a entrar llega esta pandemia. Esta pandemia paraliza al mundo. Y es así. Todos sabemos que esto marcó un antes y un después en las interconexiones de las personas, en la forma de socializar, en la forma de concebir el mundo y de conocer el mundo. De hecho, los niños nacidos en la pandemia o un poquito antes de la pandemia han tenido una serie de experiencias
de pequeños que nosotros no ni imaginaríamos vivir, ¿vale? Ya a nosotros nos cuesta encajarlo, imaginaos a ellos ver cómo cambia el mundo otra vez en 2 años. Alucinante. Vale. Hay esta pandemia y al haber esta pandemia surge una nueva necesidad. Una nueva necesidad, no, un nuevo consumidor. Antes estábamos en videojuegos, había mucha gente, empezábamos ya a ver a través de los youtubers, de los streamers, empezábamos a ver mucho más gente, empezábamos a ver muchos más chavales metiéndose en el mundo del gaming, jugando a videojuegos, jugando en Fortnite. Lo que en su momento era súper friki de jugar al World of Warcraft, que aún así tenía millones de jugadores, ahora se convierte en muchísimos millones de jugadores jugando a Fortnite, a Fall Guys, a una serie de juegos, sobre todo juegos de as a service, games as a service o juegos de servicio. Se empieza a ver una amplia gama de gente pues, que juega a Minecraft, que tal, que cual. Vale, ¿qué pasa durante la pandemia? En la pandemia se crea un nuevo consumidor. ¿Quién es ese nuevo consumidor? ¿Quién creéis que puede en la pandemia de repente aparecer como nuevo consumidor? Hombre, que era antes el consumidor ocasional, ¿no? Esa madre que jugaba al Candy Crush y que de repente, pues a lo mejor quiere un entretenimiento un poco más denso. Atrapados en casa. Claro. Es que en casa la única ventana que tenías al mundo exterior eran los videojuegos, claro. Pues efectivamente, sí. Una de los consumidores que se abre es ese consumidor que ya jugaba a los casual, como dice Carlos, y que empieza a ser un poco más hardcore porque tiene más tiempo. Es que no hay más. Los videojuegos, recordemos que no solo estamos hablando de un Spider-Man, estamos hablando de un Candy Crush. Un Candy Crush es un videojuego, lo quieras ver o no, ¿vale? Entonces, sí. Esos jugadores que jugaban 1 horita al día, ahora empiezan a jugar 2, 3, 4, 6. ¿Por cuánto? ¿Cuánto de exponencial crece de repente la industria? ¿Cuánto crece? Mogollón y por todas partes. Esa madre que jugaba al Candy Crush y que ahora pues, juega a 3 juegos a la vez, al Candy Crush, al Pet Rescue y al lo que sea. De repente aparece ese nuevo consumidor, porque no es ya el mismo, sino un nuevo consumidor que decide probar esas consolas nuevas como la Switch para probar ese Animal Crossing. Recordemos el éxito que tuvo Animal Crossing durante la pandemia. Precisamente porque era un juego que te permitía jugar a cualquier tipo casi de jugador. Sí. Entonces empieza a haber nuevos consumidores. Niños que antes estaban en el colegio, que estaban en actividades extraescolares, que estaban en casa de los amigos, ahora, o en casa de sus abuelos, ahora los padres tienen que encontrar nuevas formas para entretenerlos, ¿no? O estar con ellos, y una de las formas es compartir tiempo jugando a videojuegos, ¿vale? Entonces, claro, se crea una masa de jugadores nueva a una velocidad increíblemente grande y se tiene que cubrir esa demanda, ¿no? Esto lo que nos hace es, pues eso, ver al final que cómo ha ido cambiando y evolucionando en tan poco tiempo y cómo las empresas han tenido que ir adaptando. ¿Qué pasa? Que necesitamos más contenido para esos nuevos consumidores o para los consumidores que se hacen más específicos. Seguramente de pequeños jugaríais a casi todo tipo de juegos, lo que había en la Play o lo que había en la consola que tuvierais en ese momento, en la Nintendo o en la Xbox. Jugabais en plataformas, luego un Metroidvania y luego después te jugabas un juego de puzzles. Sí, hoy en día, como hay un amplio abanico y además queremos ofrecer ese amplio abanico a los jugadores, si lo que te gusta son los puzzles, querrás otro juego de puzzles y después otro y después otro. Si lo que te gusta son los Walking Simulator, lo mismo, jugarás un Gone Home y después jugarás un Firewatch y después jugarás a un Tape o después jugarás al juego X. Sí. ¿Vale? Entonces se empieza a generar una demanda que las grandes empresas sobre todo quieren cubrir. Las independientes, por un lado, empiezan a funcionar mejor porque empiezan a tener un ritmo de ventas muy grande. Las empresas AAA empiezan a crear ese tipo de negocios o ese tipo de nuevos juegos y de nuevas IPs para esta gente. ¿Qué es lo que ocurre? Que la pandemia no es para siempre. La pandemia marcó un antes y un después, pero no es para siempre. La pandemia lo que ha supuesto es que ahora te tires menos horas, o sea, que en ese momento te tirabas muchas horas jugando, pero la gente vuelve a sus trabajos, la gente vuelve a estudiar, los chavales vuelven a las academias, los niños vuelven a las clases particulares o al parque a salir a la calle con los amigos. Entonces se vuelve otra vez esa dinámica en la que ya no hay tantos consumidores y los consumidores que hay no tienen para dedicarles tantas horas como tenían durante la pandemia.
como las empresas habían empezado ya a formar esas IPs y todo ese abanico gigante de oportunidades, ¿no?, distintas de juegos, pues claro, ¿qué es lo que pasa ahora? Pensad en Riot Forge, por ejemplo, todos los juegos que ha creado Riot en el periodo de estos últimos 4 años y qué ha pasado últimamente. Sí, Riot Han también anunció cancelado. despidos. Claro, primero que los juegos ya sabéis que se retrasan, que tú tienes pensado que va a salir en 1 año, salen 2 o en 3, hay retrasos constantemente, esto lo llevamos viendo en la industria ya unos cuantos años, y esos juegos que se empezaron a pensar en la pandemia, pues están saliendo ahora todavía. Están saliendo ahora, y el paradigma no es el mismo que cuando empezó. Por lo Sí. tanto, ni los jugadores van a ser los mismos, ni los consumidores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos ante un mundo muy distinto. Estamos en una época muy distinta. Y bueno, creo que por ahí va una de las patas, hay muchas otras, pero esa es una de las patas más importantes donde se forma este embolado de, pues ahora qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando. O sea, no sé, básicamente es eso. Tengo un montón de empresas muy grandes formando un montón de juegos, juegos que valen un montón de dinero, que el desarrollo es muy costoso y se están convirtiendo pues en salir y no tener a lo mejor las ventas que querían porque están compitiendo muchísimos juegos a la vez, muchísimas empresas a la vez. Entonces, ante eso hay que poner un stop. Sí. Claro, además es una de las cosas que más le llama la atención a la gente, precisamente que ponían de ejemplo, yo qué sé, Spider-Man 2, ¿vale? Pongamos, porque todos sabemos que en Insomniac también han habido despidos, ¿no? De estos 900 despidos que ha hecho PlayStation, estaba Insomniac y ¿cuál era el otro estudio que han dicho? Fire Sprite. Fire Sprite entero, creo que fue, ¿no? Sí, han dicho, Sí. bueno, han dicho más, pero bueno, Varios. la cuestión, podemos coger fácil el ejemplo del Spider-Man 2. Ha vendido una salvajada, pero una salvajada. Entonces, claro, el pensamiento de la gente es ¿cómo puede ser que este juego, que sí ha costado muchísimo, evidentemente, ha vendido tantísimo y sin embargo hay que hacer una purga? ¿Cómo se explica esto? ¿Cuál es el sentido? Lo normal es que con esa cantidad de ventas tengan que haber unos beneficios, ¿no? Tengan que haber podido cubrir el juego, haber podido cubrir a sus trabajadores y que eso pueda continuar. Ese es el tema. El problema de hoy en día viene en que el consumidor busca, sobre todo el consumidor de AAA, cuando hablamos de Spider-Man, el consumidor busca un nivel de calidad muy grande, mapas nuevos, guiones nuevos, escenarios nuevos, todo nuevo, quiere todo nuevo, a la máxima calidad, y eso tiene un coste muy elevado. Ese coste, por mucho que se recupera, un coste, tú puedes tener unas buenas ventas y puedes haber recuperado lo gastado, pero es que una cosa es recuperar lo gastado y otra cosa es seguir ganando, ¿vale? Hay que seguir ganando ese amigo. dinero. O sea, imaginaos que vais al banco y pedís, me lo invento, 10.000 euros. Pides 10.000 euros y devuelves 10.000 euros, pero el banco te dice, quiero unos intereses, ¿dónde están esos intereses? ¿Vale? Y esos intereses además incluyen que tú tienes que gastar de otros 10.000. Entonces, claro, al final el mantener ese equipo es una cosa muy costosa, ¿vale? Y como con la exigencia que se pide hoy en día y la gran cantidad de gente que se necesita para hacer ese tipo de juegos, es muy, muy complejo el llegar a afrontar un desarrollo nuevo con los gastos tan elevados como se están teniendo. Entonces, intentan, pues, imaginémonos, pero muchas veces, pues, saco un juego y luego intento sacar una versión de ese mismo juego. Véase Spider-Man 2, son la misma ciudad, sí tiene mejoras, obviamente, tiene muchísimas cosas nuevas, pero sí que es verdad que reutilizamos X cosas para poder mantener eso, porque si tenemos que hacer todo desde cero, el nivel de costes es excesivo, ¿vale? Y sigue siendo muy excesivo. O sea, de hecho, últimamente, en los últimos años he estado haciendo muchos presupuestos con equipos y algunos no se creen el dinero real que se gasta una empresa en formar un juego. O sea, solamente pensad los sueldos que hay que mantener durante X tiempo hasta que el juego empieza a vender. Incluso teniendo el respaldo de una gran marca que te puede dar un dinero, ese dinero es finito. Y ese dinero además lo quieren para mejorar. No para que hagas lo que ellos ya tenían planeado, sino que además lo mejores. Que lo adaptes a sus consolas, que lo adaptes a sus dispositivos, que lo adaptes a sus versiones, a su visión, etc. Eso supone un gasto muy grande, muy elevado, que
es muy difícil de mantener. Y aunque tú recuperes mucha parte de los gastos que has tenido, sigues teniendo muchos gastos, porque si sigues manteniendo el equipo, tienes esos gastos. Sí. ¿Vale? Entonces, ahí se forma un tema importante. De hecho, Ryuga Gotoku Studio, fíjate, tenía que salir Yakuza aquí, reutilizan mucho material, pero para mantener el equipo pequeño dentro de lo que es la industria, que son, y al final es un modelo de negocio que les hace estar ahí sin gastar demasiado. Y encima siempre con la calidad al máximo. Tengo una pregunta, porque en el canal de Telegram los oyentes estuvieron hablando de esto de los despidos tal, y se dijeron muchas cosas. Una de las cosas que dijeron, efectivamente, que es los beneficios, si el estudio tiene muchos beneficios porque hay despidos, y también se sacó otros 2 temas, pero uno de ellos fue el caso Nintendo, en plan de si ahora mismo está habiendo tantos despidos, si ahora mismo está la situación como está, ¿cómo Nintendo está contratando gente? ¿Cómo Nintendo está a la alza? ¿Cómo Nintendo ha creado un nuevo edificio? ¿Por qué? ¿Qué hace diferente a Nintendo de las demás compañías? Sí, que también hay que partir de la base, antes, perdona que te corte Virginia, antes de que empieces, de que Nintendo es una compañía terriblemente hermética. O sea, en Nintendo pueden estar pasando cosas y que nosotros no lo sepamos jamás. Igual que existe la famosa nevera de Nintendo en la que probablemente esté Metroid Prime 4 para cuando les apetezca sacarlo, o yo que sé, o Super Mario 28. Entonces también yo creo que es una buena base de la que partir con el tema Nintendo. Efectivamente, como dice Carlos, lo primero es que Asia en general y sobre todo Nintendo es una empresa muy hermética, es una empresa que no nos va a contar las cosas tan abiertamente como tenemos en esta cultura que tenemos nosotros, ¿no? Quiero decir, Nintendo a la hora de comunicar las cosas las comunica de una manera muy distinta. No sabemos exactamente todos los datos de Nintendo. Los datos de Nintendo los comparten ellos. Tú no los sabes, no sabes todos esos Lo datos. sabe Nintendo. Sí. Entonces tiene su complicación el poder indagar hasta qué punto Nintendo ha tenido dificultades o no las ha tenido. También es verdad que el modelo de negocio de Nintendo es muy distinto. El modelo de negocio de Nintendo y el tipo de comprador de juegos de Nintendo es muy distinto del de Play o del de Xbox o del de Steam. Cuando hablamos del comprador de Nintendo es, para que os hagáis la idea, es una plataforma aparte. Es como si fuese un mundo aparte. ¿Por qué? Porque el tipo de comprador que compra en Nintendo es un tipo de comprador que está dispuesto a pagar un precio más alto por los juegos debido a la exclusividad total de ese juego. Un Pokémon, es que juegas en Nintendo o no lo juegas. Un Zelda, Sí. es que juegas en Nintendo o no lo juegas. Quiero decir, y no hay una versión alternativa. No hay un Zelda para Play. ¿Me entendéis? No hay un competidor contra los juegos de Nintendo. No lo tiene. Sí es verdad que muchos indies y algunas empresas AAA intentan hacer juegos que se asemejen o que tengan un parecido. Bueno, hace poco salió el famoso Palworld, que también da para otro debate. Y lo comparaban. ¿Es comparable? Hablaban de 5 millones de Pokémon jugadores. va a jugar a Pokémon. Va a tener esa alternativa, pero va a comprar Pokémon igual. Hablaban de competidores, hablaban de cómo compite, hablaban de 5 millones de usuarios. Estamos hablando de un juego que además ha salido en Epic, ha salido en Steam, ha salido, no sé si en alguna plataforma más, ahora mismo no lo recuerdo, pero en Epic no, en Xbox Game Pass, perdón. En Game Pass y en Steam, o sea, estamos hablando de 2 plataformas y ha vendido 5 millones o 10 millones, que me parece que estaba ahora. Pokémon en su primera semana vendió 14, en una sola plataforma cerrada y hermética. O sea, ¿de verdad estamos hablando de competidores? Sí. No. No es así, no estamos hablando de competidores, estamos hablando de otra cosa, algo distinto, pero no es competición contra Nintendo. Nintendo tiene un comprador muy exclusivo que va y sabe muy bien lo que quiere y de hecho decimos que es hermético no solo por el hecho de los números, sino en el hecho de las consolas, los desarrolladores ahora mismo. Sí que es verdad que los AAA, me imagino, no lo sé de primera mano, me imagino, voy a decir, que tienen la Switch 2, ¿vale? Esa famosa Switch que se está hablando tanto. Los desarrolladores, ya te digo, ahora mismo no tenemos ese acceso a la Switch 2, en caso de que la hubiera, ¿vale? No vamos a dar detalles, pero no tenemos eso. Los indies o las empresas, muchas de las empresas AA no tienen acceso a esa nueva plataforma, ¿no? Que se va a salir. ¿Por qué es eso? Porque Nintendo lo que quiere
y lo que va a hacer es Sales con vender lo suyo, sus ¿no? propios Sí. juegos. ¿Vale? Ellos van a primar sus nuevos juegos y sus juegos antiguos, y eso va a ser lo primero que entre. Obviamente habrá muchos juegos que pues, serán retrocompatibles o lo que sea, o se podrá hacer X cosas, pero su primer catálogo y el que van a querer vender es el suyo. De hecho, Nintendo tiene una forma de actuar muy distinta a la nuestra, y es que ellos directamente compran muchas empresas. Cuando les gusta mucho un juego, compran la empresa. No, no dan ese espacio a lo mejor para que la empresa crezca Sí. por sí. Prefieren comprarla cuando están a tiempo, cuando ven que es un producto que encaja con su filosofía. Entonces, es algo muy distinto cuando hablamos de Nintendo, y para mí a veces es como si me metes la plataforma móvil. Es que es distinto, el consumidor es distinto, y a mí me dirás, ya, pero es que yo tengo la Play y la Nintendo en mi casa. Y yo te digo, no significa que seas un tipo de jugador, no significa que no puedas ser 2, 3 o 7. Ahí Porque la has estoy dado. pensando, por ejemplo, que seguramente consumas Colonia. ¿Es que todos los gamers consumen Colonia o consumen la misma Colonia? No. Tú puedes ser jugador de PlayStation y consumir la Colonia X. Pues también puedes ser jugador de PlayStation como un tipo de jugador, y jugador de Switch como otro tipo de jugador. Sí, ¿Vale? sí. Y no pasa nada. De hecho, hasta los propios géneros dependen mucho de esa plataforma, y a ti te gusta jugar en Nintendo, me lo invento, a JRPGs, y en PlayStation te gusta jugar a un acción aventuras. Y Y no pasa, pasa nada. Pasa. De hecho, a Sí, veces coges el... No, a veces coges el juego y dices, este para Switch, sí, este para eso Play. aquí lo comentamos muchas veces. Sí, sí, Sobre todo sí. en el tema indie, yo soy muy de jugarlos en Switch. Por algún motivo me parece una plataforma muy amable para el indie. Cuando precisamente Sí. Nintendo no es que se esfuerce en promocionar indies, ni muchísimo menos. O sea, tú métete en la Switch Store, o como se llame, no me acuerdo cómo se llama, la Nintendo Store, y si quieres encontrar un indie, ponte a rebuscar. ¿Sabes? Ponte a rebuscar duro hasta que lo encuentras. ¿Sabes? Lo que pasa es que si es un juego que tú ya sabes que quieres y lo quieres en esa plataforma, pues ya te buscas la vida por adelantado, ¿no? Ya sea físico o digital. Pero ellos no se preocupan en promocionarlo. Nintendo promociona lo suyo. Sí. ¿Sabes? Y si lo Efectivamente, otro se queda un poquito más atrás, pues mejor. Efectivamente, Nintendo sabe muy bien lo que hace y sabe muy bien cómo lo hace, por eso tiene también una industria más hermética y consigue tener unos resultados muy distintos, ¿vale? Además, es una consola que es que estamos hablando de un software, por ejemplo, muy distinto al de la PlayStation, y el nivel de gráficos, un nivel de acabado, un nivel de hardware muy distinto, ¿no? Y sin embargo, pues tiene jugadores y tiene una masa de jugadores muy grande. Eso es importante valorar, que hay gente que no necesita los gráficos de un Starfield para divertirse y para entretenerse o para disfrutar de Sí. Por su tiempo supuesto. libre. De hecho, va camino de ser la consola más vendida de la historia. Al ritmo que va, es bastante probable que acabe alcanzando a PlayStation 2. Sí, lo va a coger, seguro, vamos, lo va a coger. Sí, al ritmo que va, muy probablemente la coja y la supere. Pero bueno, Vir, dentro de toda esta historia, a pesar de que Nintendo se sabe que le va muy bien, ¿tú a título personal crees que ellos están también en esta situación? ¿Crees que ellos por dentro también están sufriendo como parece que están sufriendo el resto de compañías? ¿O ellos incluso en esto son un mundo aparte? A ver, afecta a todo el mundo, y eso es así. O sea, pensad en esos compradores que hemos hablado antes, esa madre que de repente juega, o ese padre que juega al Animal Crossing, o que juega a un Metroid, o que juega al juego X, que ya no puede dedicarle ese tiempo porque está trabajando, viene el trabajo, cena, película y a la cama, Netflix y a dormir, ¿no? Entonces, ese comprador ya no está ahí. Ese comprador niño que antes tenía la tarde libre o la mañana incluso, ya no está ahí. Entonces, pueden negarlo, pero está ahí, la realidad está ahí. Esos compradores ya no están, esos consumidores ya no están. Y te voy a decir una cosa, Evir. El jugador de toda la vida, en muchas empresas, se han acostumbrado en pandemia a de tener 20 trabajadores, tener 7, y ese trabajador llega a su casa reventado por hacer el trabajo de 3 personas. Ya no consume lo mismo que antes. Es que yo pensaba que era cosa personal mía, pero hablando con la gente del Telegram, viendo las redes sociales, estamos todos jodidos de quedarte dormido con el mando en la mano y decir, no puedo jugarme a los 5 o 10 juegos que jugaba al mes, ya no puedo llevar ese ritmo. Lo que te hace no comprar todos los juegos que comprabas antes, porque
¿para qué le vas a comprar de salida si no lo vas a jugar? Coño, me espera una oferta. Es que ahí tenemos un problema también gordo cuando la gente de toda la vida está estancada, ¿eh? ¿Cómo lo veis? Sí, porque a ver, sí que es verdad que tenemos como una visión un poco distorsionada por redes sociales, ¿no? Especialmente Twitter, porque ves a mucha gente que se los va comprando todos. Y dices, es increíble, ¿no? Que primero tu capacidad monetaria y luego tu capacidad como jugador de poder asumir todos esos juegos, ¿sabes? Porque estamos viendo mucha gente que, por ejemplo, hoy en fecha de grabación del programa ha salido Final Fantasy VII Rebirth. Todo el mundo tiene Final Fantasy VII. Nosotros lo tenemos, sin ir más lejos. Pero es que la semana pasada tenían este, la semana anterior tenían este, la semana anterior tenían este, y dices, ¿pero cómo puede ser? Pero claro, realmente no es la tónica general. La gente al final compra y juega a lo que puede. Es que una cosa son las redes sociales, y las redes sociales, recordemos que distorsionan el mundo. Si Claro, yo me claro, pongo a claro. ver ahora mismo Sí, sí. las redes sociales de mi suegra, pensaría que ahora mismo está en Holanda, ¿vale? Porque se está haciendo está sacando fotos de cuando estuvo en su viaje en Holanda o que está en Disneyland la semana pasada. Ujú. No es así, Correcto. ¿vale? Sí. El mundo ahora mismo consume menos, eso es así, y consume menos por una sencilla razón. Y todos lo sabemos, ahora mismo no estamos en un buen momento económico. Correcto. Ahora mismo los sueldos son muy bajos. Todos estamos diciendo lo mismo de los pisos, están altísimos. ¿Qué es lo que está Sí, pasando en la sí, industria del sí. videojuego? Los juegos están carísimos. Si bien es verdad que una persona ya con una estabilidad de vuestra edad, de la mía, puede permitirse el lujo de comprarse X juegos al mes o X juego al mes, pensad en los consumidores que no pueden hacerlo. Pensad en la gran cantidad de consumidores que no pueden destinar 80 euros a comprarse un FIFA, un FC24, y después a comprarse me lo invento, Super Mario o un que sea, ¿vale? Es Sí. muy complicado, vivimos en una época en la que al revés se venden menos videojuegos a los mismos consumidores. Si bien es verdad que hay más masa, porque los consumidores crecen, los niños de hoy en día nacen con los videojuegos bajo el brazo, pero a la hora de comprarlos es verdad que ahora mismo la gente no tiene el mismo nivel económico. De hecho, donde más se compran los juegos es en ofertas, aparte Sí. en su lanzamiento, obviamente, por la expectativa y el hype, pero es en ofertas, y en los momentos de ofertas lo que hacen es que al final el precio al que están pagando el juego muchas veces no es el estimado que debería venderse el juego. Por lo tanto, la empresa no está ganando, no está perdiendo dinero, pero no está dejando de ganar ese dinero, ¿vale? Del precio completo del juego. Por lo tanto, estamos en una situación precaria para todo el mundo. O sea, Sí. ya os digo que esto además está pasando en todas partes. Incluso muchas veces hablamos de que los americanos tienen esa libertad, ¿no?, para poder comprarse más videojuegos porque esos sueldos son más altos, ya, pero luego mira la seguridad social, Sí. tema de la sanidad. O sea, si nos pusiéramos a hablar de todo lo que engloba el mundo, de todos los problemas, cada país tiene sus propias historias, pero ahora mismo no estamos en un buen momento económico mundial. O sea, ahora mismo no estamos en un momento de tranquilidad. Sé que la industria del videojuego y ahora es muy sonado que se está despidiendo gente, pero es que hay muchos sitios donde se está despidiendo gente, hay muchas empresas que están cerrando, hay mucha competitividad en el mercado, en la alimentación, en muchas cosas. Cada vez suben más los precios, cada vez tenemos menos dinero. Y además el mundo del ocio es un mundo que no es indispensable. Quiero decir, Ahí no hablado. somos indispensables, la gente puede vivir sin jugar a un videojuego. Y cuando la gente puede prescindir de un servicio, al final, o de un producto, al final puede desaparecer. Es que es así. Sí. Y puede bajar muchísimo. Un producto como es la comida es algo que se va a seguir utilizando, un producto de limpieza, la comida, el transporte, pero cuando hablamos del mundo de videojuegos hablamos de un paradigma totalmente distinto, hablamos de algo diferente, hablamos Sí. del tiempo libre, hablamos de la colonia de Calvin Klein. Pues si no puedes comprarte la colonia de Calvin Klein, te compras la del Mercadona. Oler bien, vas a oler bien. Entonces, en vez de comprarte el juego de 80, te compras el de 20. O esperas a que baje. Entonces, sí vemos mucho comprador, pero también es lo que nos muestran las redes sociales, que no siempre se asemeja a la realidad. Y también lo que nos quieren enseñar las redes sociales. Tú a lo mejor has visto hoy que se han comprado muchísimos Final Fantasy. Yo también los he visto, ¿vale? Sé por dónde Claro que vas. los he visto, pero
ponte a pensar realmente, a mí me ves comprar juegos cada mes, ¿me has visto el Final Fantasy? No. O sea, hay un porcentaje muy grande que ves que se compra juegos y no se lo ha comprado, pero no meditas quién no se lo ha comprado, porque a ti no te llega la información de quién no se lo ha comprado. Te llega solo la información de quién sí. Entonces, nuestro cerebro está asumiendo que todo el mundo se lo está comprando porque lo estamos viendo, pero es que la gente que no se lo ha comprado no pone una X con el juego en la pantalla y ves cuánta cantidad de gente de tus seguidores no se lo ha comprado. ¿Se me entiende? Esto me lleva también a otra pregunta, incluso una doble pregunta. Estamos hablando, porque es una realidad, que cada vez se compran menos, porque cada vez tenemos menos dinero y priorizas, ¿no? Son hechos claros. Sin embargo, tanto en 2023 como este 2024 tiene toda la pinta, no paran de salir videojuegos como churros. Muchísimos y sobre todo videojuegos de presupuestos altos, porque estamos viendo mensualmente una cantidad de AAA casi sin precedentes. La cuestión es, primera, ¿esto es sostenible? Y la segunda, ¿esto es herencia pandémica? Quiero decir, todos sabemos que un videojuego AAA en 2 años no se desarrolla. O sea, esto viene ya de atrás. Sin ir más lejos, este Final Fantasy VII nos viene muy bien porque el primero salió en plena pandemia. Sí, han pasado 4 años y ahora ha salido el segundo. Por lo tanto, muchos de los AAA que salieron el año pasado y son un fruto pandémico prácticamente. No necesariamente se generaron en esa época, pero sí que estaban como o en barbecho o en preparación. ¿Es esa herencia y dentro de 2 años vamos a ver un bajón en cantidad de videojuegos? Tiene toda la pinta, al igual que no creo que sea sostenible, dada la situación actual, esta barbaridad de videojuegos que salen que la gente no puede abarcar. Y si nosotros no lo podemos abarcar, la industria menos el producirlos. Sí. Ese es uno de los temas que es lo que estábamos hablando, que primero que hay muchísimo ahora mismo producto y menos consumidor. De hecho, aunque se han batido récords en el número de consolas de Play 5, por ejemplo, que se han vendido este año, sin embargo, la empresa no está en su mejor momento, como hemos visto en las últimas noticias de Sony, ¿no? Quiero decir, sostenible no es. O sea, no estamos ahora mismo en un ecosistema sostenible. De hecho, hace nada estuve hablando con vosotros en otro de los podcasts y hablábamos del AA. Sí, correcto. ¿Os acordáis? Y de cómo había desaparecido, cómo estaba desapareciendo. Fijaos que está cada día desapareciendo más. De hecho, tenemos ahí el ejemplo de Prince of Persia nuevo, llamémoslo AA, casi AAA, pero es AA. ¿Y qué es lo que ha pasado con él? ¿Habéis vuelto a ver algo? No. ¿Dónde está? Desapareció. De hecho, me estoy acordando de ti. Me estoy acordando de ti con el Alone in the Dark. Ese va a ser bueno. Se la va a dar. Es lo que yo digo, que al final los AA están teniendo grandes dificultades para mantenerse y el AAA, ¿qué es lo que hace? No arriesgar. Si no arriesgamos, tenemos ahí una suerte, ¿no? El poder coger una IP tan importante como es Spider-Man, tan importante o tan relevante en tiempo como ha sido God of War. Estamos hablando de los FC24, estamos hablando de un Forza, estamos hablando de un Gran Turismo, estamos hablando de los 400 remakes, estamos hablando de los Resident Evil, estamos hablando de cualquiera, de Final Fantasy, cualquiera de estos juegos en los que el arriesgue es muy bajo. Sí. El nivel de riesgo es muy bajo porque la IP está muy, muy implementada en el cerebro de los compradores o de los consumidores de estos videojuegos. Entonces, no van a tener esa dificultad estas empresas. Si bien es verdad que tendrán que ajustar presupuestos, que tendrán que ajustar el número de empleados y que tendrán que encontrar un equilibrio, no van a tener esos problemas. Esos problemas ahora mismo están en las nuevas IPs, ¿es un riesgo o no es un riesgo crear una nueva IP? Crear una nueva IP ahora mismo es de locos, demencial. Hasta el propio Kojima ha sacado una segunda parte de Death Stranding. Sí. Quiero decir, sí. Yo no lo esperaba, de hecho. Todos saben lo que es crear una IP y que haya funcionado. Si lleva el nombre de Kojima es muy fácil que funcione, pero crear una IP nueva es mucho más complicado y con mucho más riesgo que, sin embargo, tirar de una IP o tirar de un tren que esté funcionando.
Por eso ahora mismo el mundo indie es el que está creciendo, porque el nivel de riesgo es más pequeño. Las grandes triples A, ya lo hablábamos, que están empezando a coger estudios pequeños, esos estudios que antes eran más chiquititos, pues ahora están empezando a hacer videojuegos para esas grandes empresas. Sin ir más lejos, hace poco Quantic Dream con el tema del Deep Water, o me parece que se llama, Sí. el Jusant, de Don't Not, de que vas escalando, este tipo de juegos independientes que el nivel de riesgo es muy pequeño. ¿Por qué? Porque el coste es muy pequeño. Estamos a lo mejor comparando un desarrollo de 150 millones de euros con un desarrollo de 3. ¿Vale? Entonces, Sí. ese tipo de juegos ahora mismo tiene un riesgo más pequeño. Entonces, para el indie medio se acaba el mundo, el indie muy bajo se mantendrá y el indie triple indie pasará a ese estatus de AA que tenían antes, en el que es más bajo que el coste que el AA. En el momento que el triple indie se convierta en un AA, volverá a pasar lo mismo, caerá y o se convierte en un AAA o se convierte otra vez en un triple indie. De hecho, hubo una presentación, que además lo hablamos en el programa Carlos y yo, de año pasado, no sé cuál fue, pero que nos sorprendió muchísimo ver Hades 2. Que un estudio indie sacara secuela cuando ese estudio siempre sacaba juegos independientes. Es decir, hostias, aquí pasa algo, ¿eh? Aquí pasa algo. Las IPs, cuando son fuertes, ahora mismo Hay que es aprovecharla. mucho más Sí. sencillo, que es un riesgo que se puede mucho más asumir. O sea, en cualquier IP. Y si hablas de un indie y además ha tenido un nivel de ventas muy grande, niquelao, o sea, blanco y en botella. Porque, claro, estamos hablando de algo que ya tiene un recorrido, que ya tiene un número de seguidores y que además están esperando esa parte, ¿no? Un poco la estela Blasphemous, ¿no? Sí. Blasphemous es un juego que ha vendido muchísimo y que espero que siga vendiendo durante mucho tiempo. Una joya española muy buena de The Game Kitchen, y han sacado una parte 2. La parte 2 no es arriesgar, la parte 2 de hecho mejora algunas mecánicas que en la primera parte a lo mejor se quedaban un poco más cortas, y al final no arriesga. No arriesga, ¿por qué? Porque saben que va a funcionar, tienen ya una base de jugadores que lo están esperando. Entonces, cuando Correcto. tú tienes ese tipo Sí. de comunidad y has conseguido eso, ya lo tienes más o menos hecho. También te digo, hay que conseguir darle el contenido adecuado durante el tiempo adecuado a los jugadores para que ni se olvide la IP ni se pierda el interés por ella, Sí. por tener demasiado. Hay que estar en su justa medida, pero vamos, en general ya os digo que el arriesgar ahora mismo es muy complicado, que lo suelen hacer las más pequeñas y que las grandes seguirán sacando muchas IPs, y sobre todo veremos en los últimos tiempos mucho remake, muchas IPs muy conocidas sacando otra vez versiones de juegos, reboots, etcétera. Veremos mucho eso y veremos seguir con eso mismo. De hecho, una de las cosas que a mí siempre me molestan, voy a decir me molestan, pero no lo toméis al pie de la letra, me molestan de los remakes, es que digo, joder, es muy guay ver un Resident Evil y comparar y decir, hostia, qué cambiazo, qué chulo, pero me vuelves a vender la misma historia. Sí. Otra vez. Está bien, pero ¿era necesaria? Quizás para una nueva generación, quizás para esos chavales que no pudieron disfrutarlo como yo lo disfruté en su época, ¿no? Pero para otra gran cantidad de jugadores se nos queda como otra vez, ¿vale? A mí me pasa con muchos juegos, me pasó con el de Crash Bandicoot, me gustó mucho, pero era otra vez, ya me lo sé, otra vez. Está bien para recordar, pero no sé, quizás hablo de estas personas más mayores de 30, que esos juegos a lo mejor decidimos ya no comprárnoslo. Yo creo que eso, por ejemplo, Sí. pasó con el último Metal Gear, este remake, remake o lo que sea, ¿no? Sí, otra el vez me vuelves a remaster, sacar sí, lo mismo. la Master Collection, sí. Sí. Claro, me vuelves a sacar lo mismo otra vez, tal, no sé, creo que quizás es un contenido que ahora mismo no necesitamos, y si hicieran, es verdad que es la remaster, no la remake, es el remaster del remake, si no me equivoco, o algo No, así. no, por ahí. son remasters y punto. Sin más. Pues La peor HD me lo metida pones. con otro collar. Pero sí que es Vamos. verdad que, no sé, creo que necesitamos cosas originales. Sí que es verdad que el comprador, por ejemplo, de The Last of Us 1 es el mismo que el de The Last of Us 1 Remake.
O sea, remake, remaster. El Sí, el último. último que han hecho. No sé hasta qué punto era imprescindible este remaster ahora mismo. No lo sé, Yo ¿Vale? diría que pero no lo era, o sea, es un hecho, eso ya lo comentamos aquí y, Entonces, y lo claro, mantenemos. Quiero decir, ¿hacían falta? No, Para nada. pero todos sabemos cómo van las cosas ahora. Naughty Dog probablemente esté embarcado en un proyecto de muchísimo dinero y generar ese remaster, remake o como lo quieras llamar, pues sabe que tiene unas ventas garantizadas que le van a dar un flujo de dinero para poder seguir sacando su Sí. proyecto. Sí. venderá a ese consumidor que está en Tier 1, lo llamaríamos, que es ese consumidor que se compraría todo lo que haya de The Last of Us porque simplemente quiere tenerlo, El pero fan. no llegará a todos los consumidores. Sí. O sea, es un ejemplo nuestro, seguro. Bueno, yo no me lo he comprado, es un ejemplo, y me gustó mucho el 1, pero no me lo he comprado porque no veía la necesidad. Como yo no soy yo no me considero una persona especial. Hay que considerar que hay un grupo muy grande de personas que piensan como yo, hay una masa de gente que piensa como yo, y esa masa al final hace que eso venda menos. Entonces, sí, es verdad que ganarán mucho dinero, pero no creo que sea comparable con una historia nueva. Yo me estoy dando cuenta que las personas que somos creativas somos personas muy intranquilas que siempre buscamos la novedad y que nos den otra vuelta de hojas, porque no voy a decir los nombres, pero ha habido 3 AAA que eran muy continuistas y que he jugado últimamente y me han dejado frío. La segunda parte me ha gustado, ¿vale? O la segunda, tercera, cuarta, quinta, octava parte. Me ha gustado. Pero otra entrega más en la misma línea, lo mismo... Fíjate que no estás diciendo de qué juego y yo sé perfectamente de qué juego estás hablando. Y un No, juego que pero... me toca el cocoro, ¿eh? Sí, no, lo sé, Sí, sé de lo que sí, estás hablando. Ya lo sí, tocaremos el tema. No, pero sí que es sí. cierto que fastidia que en ciertos momentos estamos viendo cosas distorsionadas, porque lo que nos está mostrando la realidad es exactamente lo que está diciendo Vir. Las nuevas IPs, por desgracia, se la están pegando mucho. El problema es que de repente te anuncian algo nuevo y sientes que la gente lo ve con ganas. Porque sin ir más lejos, en uno de los últimos State of Play apareció el... ¿Cómo se llama? El Stellar Blade. Y todo el mundo se volvió loco. Yo, entre ellos. Es un juego que me llama muchísimo la atención. IP nueva. No voy a decir que es un juego novedoso porque no lo es, pero con una pinta espectacular. Y todo el mundo tiene muchas ganas. Veremos luego lo que sucede. Pero bueno, dentro de este rollo que me estoy montando yo, me preocupa mucho que se genere esta imagen distorsionada de tenemos hambre de IPs nuevas, porque los que amamos los videojuegos tenemos hambre de IPs nuevas, pero luego no se acaban convirtiendo en ventas. Bueno, IPs nuevas entre terribles comillas. Porque a mí... Sí, no, claro, me refiero las pocas que van apareciendo. Claro, por ejemplo, Stellar Blade me flipa muchísimo, pero bebe muchísimo de Nier Automata. Por ejemplo... Sí, está claro, pero Lies of P por igual. lo menos es otra cosa. Sí, Quiero sí. decir, no es otro Nier, a pesar de que yo, por ejemplo, estoy deseando otro Nier, ¿vale? Porque soy ultra fan. Pero me están dando otro, Pero ¿sabes? Me están dando otra cosa a la que agarrarme. Nier, esperas otro por Yoko Taro, porque sabes que aunque sea igual, todo va a ser distinto. Claro. O sea, lo espero porque todo lo que sale de la mente de ese hombre me alucina, ¿sabes? Y sé que aunque no sea como los otros y yo qué sé, de repente lo que saque sea un point and click, su historia me va a volver loco. Yo espero lo de ese creativo. Es como Kojima. Si el próximo juego de Kojima dijera que es un juego de puzzles, me lo iba a comprar igual. Porque yo espero algo de esa mente. ¿Sabes? A mí lo que me preocupa es que quien quiera tomar el riesgo de sacar otra IP, a pesar de que sea parecida a, porque no nos engañemos, ahora es difícil que no lo asociemos a algo. Porque sale algo y ya decimos, es tipo tal. Lo tenemos todos en la boca. Es un problema de comunicación muy grave eso, ¿eh? Claro, entonces me preocupa que haya esa sensación de decir, hostia, sí, de puta madre, una IP nueva, tal, la vamos a comprar todos y que luego se pegue otra hostia. Porque esa hostia va a hacer que el resto de estudios digan, date, con la expectativa que había y otra hostia más. Vamos a por otro remake. ¿Qué tenemos en cartelera? ¿Qué tenemos por aquí atrás? ¿Sabes? Bueno, Remakeemos algo. a ver, sobre lo que comentas, si hay riesgo, no hay riesgo.
sobre si es arriesgado crear esas nuevas IPs, obviamente todo conlleva un riesgo, pero es que el mundo del videojuego es un riesgo en sí. O sea, es igual que el mundo del cine, es igual que el mundo de la música, donde no hay riesgo. O sea, muchas de las veces yo no creo que los cantantes hagan los temas pensando que no van a funcionar y que nadie los va a cantar. Supongo que haces un tema y por lo que sea funciona muy bien. Es un ejemplo, y no tiene nada que ver, pero hace poco escuchaba al de Quédate, ¿no? Escuchaba una entrevista que le hacían y él decía que no estaba nada convencido del estribillo, que él, a él lo de Quédate He visto la no misma le entrevista que tú. gustaba. Sí. Y Justo claro, eso te es lo quedas que pensando, claro, justo te quedas pensando y dices, hostia, claro, es que él tampoco se imaginaba que esto iba a ser lo que ha sido. No te lo imaginas, no hay una expectativa. Si bien es verdad que cuanto más dinero tienes, porque más experiencia tienes, más años en el sector, hablo de a nivel empresarial, es más fácil determinar qué cosas van a funcionar y cuál no, porque al final puedes hacer más estudios, puedes hacer más comparativas, puedes mirar más data. Obviamente la posibilidad de acierto es más grande, eso está claro, ¿vale? Un ejemplo es A24, ¿no? Últimamente que está sacando Blumhouse que está sacando peliculones y dices, ostras, peliculones que no son súper mega presupuestarios y sin embargo son películas que son muy chulas. Buenas. ¿Y esto de dónde viene? Pues obviamente cuanta más experiencia tienes, más fácil es dar en el objetivo y llegar al punto en el que quieres llegar. Pues obviamente si sacan una nueva IP, ellos la tienen mucho más estudiada que a lo mejor un videojuego indie que sí que va al mundo a ver si cuela, a ver si pega, a ver si mola, ¿no? No sé, yo a veces cuando se va a lanzar un videojuego y he estado enfrente de muchos lanzamientos, que vosotros lo sabéis, yo me imagino como si fuese una fiesta. Y yo llevo un vestido súper estrafalario, ¿vale? Puede gustar y ser la leche o puede ser el horror de la fiesta. Entonces, para mí, la sensación es un poco parecida a eso. Estás ahí, te expones de repente, porque además, cuando eres un juego independiente, estás exponiendo totalmente al mundo, estás expuesto con tu nombre, con tus apellidos casi, y más si sois poquitos. Y de repente, pues, llegas a esa fiesta y vas vestido con un traje súper rompedor, me lo invento, hecho de cromo, y a ver cómo la gente, cómo encaja eso en la gente, qué les parece, cuál es el first looking, ¿no? El primer look que te dan, si les mola, si les parece cómodos y tal. Pues es lo mismo con un videojuego. O sea, la sensación es la misma. Cuando eres un AAA, pues obviamente es como si vas con un traje de Armani rojo. Pues sí, es verdad que el rojo a lo mejor, pero puede encajar. A veces sí, a veces no. Sí. No voy a hablar de trajes rojos porque hace poco hubo un evento de videojuegos en el que alguien fue con un traje rojo y fue bastante lamentable. Pero si hablásemos, por ejemplo, de los trajes blancos, hay gente que dice que feo los trajes blancos, y yo vi ahí hace poco los premios estos en los que salió aquí mi buen compañero de la Sociedad de la Nieve, Bayona, salió con el traje blanco, iba guapísimo, iba precioso, hermoso estaba el señor. Entonces, todo depende, ¿no? Un poco de la experiencia del usuario, de se arriesgue, y cuanto más dinero tienes y menos arriesgas. Aunque arriesgas de una manera muy distinta. Llevas un Emilio Tucci rojo o verde, pero es un Emilio Tucci, ¿sabes? Yo, mira, me estoy acordando ahora mucho de un vídeo que sacó Al de la Caverna del Gamer y me está viendo a la cabeza de un top que hizo de juegos que lo tenían todo para triunfar. Y se la pegaron. Y no. Sí. Sí. Pero es que tenían todo, o sea, tenían sobre el papel, estaba alguien detrás diciendo esto va a funcionar, y por lo que fuera se va por el retete, que dices tú, joder. Es que tú además nunca sabes, por más planeo que lo tengas, si tu juego va a tocar la fibra de la gente. Es como, por ejemplo, ahora con lo que has contado del cantante este del Quédate, no me acuerdo cómo se llama, ni me importa la verdad. Me ha recordado una entrevista de otro... Eso, Quevedo, correcto. Me ha recordado una entrevista que le hicieron a Mago de Oz en su momento, hace ya años, que le decían, pero bueno, ¿cuál es la fórmula del éxito? ¿Cómo conseguís tantos éxitos? Y él decía, vamos a ver, no te equivoques. Primera, no conseguimos tantos éxitos. Y segunda, si tuviera clarísimo
cómo conseguir esos éxitos, habría montado franquicias de Mago de Oz en todos los países del mundo. ¿Sabes? Y es un poco así. Tú nunca sabes exactamente qué es lo que va a tocar. ¿Sabes? Por eso quizá incluso hay algunas franquicias de Nintendo que tienen ese aura como de magia, porque dices, ¿cómo puede ser que prácticamente nunca os equivoquéis? Como una saga como Zelda que no para, cada vez que sale un juego la gente sigue fascinándose con lo que consiguen crear. Evidentemente han tenido sus pifias, obvio. O con Super Mario, que ha habido subsagas de Mario que se han quemado rapidísimo, pero vas a los principales y todos tienen ese punto de magia que dices, joder, qué grandes, pero ni ellos se libran. Entonces, tiene su miga, ¿no? Es como lo que digo yo, los de las grandes ideas. Ahora que tratamos con tanta gente del sector cada vez más, escuchas muchas veces eso de, buah, yo tengo una idea para un videojuego que vas a flipar, no se le ha ocurrido a nadie. Y cada vez que escucho eso, lo primero que pienso es, ay compañero, me encanta tu entusiasmo, pero lamento decirte que no eres un copito de nieve único y seguro que a muchísima gente se le ha ocurrido eso. Ojo, con esto no quiero desanimar a nadie. Quiero decir, que todo el mundo luche por sus ideas y las lleve hasta el infierno si hace falta para conseguirlo. Pero tenemos que ser realistas con estas cosas. Fíjate que ahí, Carlos, no te llevo la razón. No tires con las ideas hasta el infinito. Tíralas. Haz otra. Otra. Y otra. Y haz Estaba otra. intentando darles apoyo. Es que vivimos en un mundo ahora mismo en el que sí que es verdad que las ideas hay que llevarlas a cabo, pero las ideas hay que pensarlas, hay que meditarlas y hay que hacer un estudio sobre ellas. Hay ideas muy chulas, pero hay ideas que hay que a veces tirar y se necesita refrescar. Nosotros mismos con Path Games habremos tirado ahora mismo un total de 6 ya demos completas, vertical slices se llaman, más que demo, completas, porque por X razón no lo veíamos, hemos determinado que no va a funcionar, hemos determinado que no va a encajar con el público que buscamos, etcétera. Entonces lo tienes que tirar y no te tiene que dar miedo. Ayer mismo tenía una reunión con uno de los equipos que ahora mismo tiene un juego en desarrollo y me decían, es que hemos hecho este set para un combate ¿y cómo no lo vamos a usar? Y yo les decía, no entra, si no entra en la historia, ¿por qué lo vais a usar? ¿Por qué? Porque ya lo hemos hecho, ya, pues tiradlo, ahora que podéis arriesgar eso de tirarlo, tiradlo. No es lo mismo cuando llevas 3 años haciendo todo el juego y tirarlo que cuando estás en las etapas sobre todo iniciales. Entonces las ideas, sobre todo cuando son ideas, tiradla. No saquéis la primera idea, no saquéis la segunda ni la tercera. A la 17 va la vencida. Las ideas hay muchas, hay millones, mucha gente tiene ideas muy parecidas a las tuyas en el otro lado del mundo, porque por suerte, por desgracia, hay muchísimas personas en el mundo. Entonces siempre piensa mucho, estudia mucho y aprende mucho. Busca muchos datos. Eso es lo importante. Ojalá te hubieran oído con el Final Fantasy XV, ¿eh? Me cago en la mar. No, pues sí que es verdad que lo hemos visto mucho dentro del mundo AAA. No se suele decir tanto, pero sí que cada X tiempo se ve que un juego que lleva 2 años, 3 años en desarrollo, de repente han dicho, no, mira, es que nos lo hemos zumbado todo y hemos empezado de cero. Igual que juegos que tienen desarrollos eternos de 10 años, 15 años, se ha dado. Y hemos sabido de pocos, seguro que han habido de muchísimos más. Igual que los eternos olvidados que todo el mundo está siempre esperando, como yo que sé, Beyond Good and Evil 2, que es casi un meme ese pobre juego, y probablemente le haya pasado eso. Llegan hasta cierto punto y dicen, pues no está funcionando, a tomar por culo, volvemos otra vez a empezar. ¿Sabes? Y a lo mejor se quedan con 4 cosas de todo ese desarrollo. Es que tiene tela, y más cuando son juegos con unas expectativas terribles. De hecho, esa es una de las cosas que en estos estudios que han cerrado recientemente es posible que haya pasado. Es posible que al analizar el comprador, cuando empezaron a hacer el juego, y analizar el comprador que hay hoy en día y los datos que hay hoy en día, hayan visto que ya no va a encajar o que el lanzamiento de ese juego va a suponer X coste que no pueden ahora mismo tener. Muchas veces no se trata solo de sacar el juego adelante, que ya es un coste, es que lo que se gastan en marketing. Blizzard, por ejemplo, me acuerdo, el año, mira, os digo más, el año del lanzamiento de Uncharted, el último Uncharted,
Blizzard se Sí. gastó en marketing el doble que en el desarrollo de un juego. No me acuerdo si fue un Overwatch, no me acuerdo uno de los juegos que sacó Blizzard. Con no me Overwatch acuerdo. hicieron campañas absurdamente Puede ser que grandes. fuera Overwatch, pero sé que habían hecho campañas muy, muy, muy caras. Estamos hablando que las campañas de videojuegos son carísimas y además cada día cuesta más destacar. Entonces es muy normal que muchas veces, muy normal no, pero bueno, quiero decir que algunas veces pasen estas cosas que haya que desechar un juego, que por supuesto que para todos los compañeros en la industria es una pena y es lo peor, porque nunca nos gusta que haya compañeros desempleados en la industria, es para Ok. todos un momento muy duro, Mm. pero si piensas como empresa, hablando de ese mundo, obviamente pues a veces hay que tomar ese tipo de decisiones que se pueden tomar antes y obviamente sin afectar tanto a los empleados. Ya es más o menos cuestionable cómo se despida a la gente o cómo lo hagan, pues por muchas razones. Blizzard, por ejemplo, han salido noticias de que la gente se hacía 2 meses que se habían mudado y de repente les habían despedido y se habían tenido que mudar toda su vida a Estados Unidos. Ya eso, la ética de cada empresa ya reside en cada empresa. Yo no voy a ser quien los juzgue, pero sí que es verdad que a veces estas decisiones no se hacen a lo loco, se hacen pensando y siendo conscientes de por qué se hacen. Sí, porque Otra cosa además, es que obviamente a nosotros, Sí. a los empleados, nos dé mucha pena y nos mate, ¿no? El que pues haber cumplido nuestro sueño al final se trunque por estas cosas. obviamente, la empatía siempre va a estar ahí, ¿sabes? Siempre vas a sufrir al ver ese tipo de Sí. cosas, pero claro, yo me imagino que estas compañías, a pesar de que muchas veces no podemos evitar verlas como monstruos sin alma, porque muchas veces las vemos así, no son decisiones que puedan tomar a la ligera porque saben también la repercusión que tiene hacia ellos de cara a su imagen pública. Quiero decir, yo me estoy imaginando ahora mismo tanto a Sony como a Microsoft en el momento que han tenido que hacer estos despidos, ellos asumen, me imagino, que la gente los va a mirar como diciendo la madre que os parió, ¿qué estáis haciendo? ¿Sabes? ¿Seguro? Sí. ¿Tú estás seguro de lo que dices? Mm, ¿O estás seguro solo porque tienes una edad y porque estás en el mundo del videojuego? Es posible. Yo estoy con Tú tienes Virginia, 15 años, ¿tú te planteas que Blizzard está haciendo bien las cosas o mal? Yeah. No, no se lo plantean. Y después de eso, de seguir jugando a Overwatch, hayan despedido a quien hayan despedido, si ese chaval de 15 años le da por estudiar, o esa chavala de 15 años le da por estudiar videojuegos, ¿tú crees que si tiene una oportunidad en Blizzard la va a rechazar por solidaridad con los compañeros a los que despidieron en 2024? No, no lo va a hacer, está claro. Entonces, ¿quién se está enterando de estas noticias? ¿Quién se va a enterar? Aunque llegase a ellos, aunque llegase a la masa de jugadores, que no es el caso, pero aunque llegase, ¿qué les importa? Les importa que no sale su videojuego, que no sale el Mandalorian que anunciaron la semana pasada, que no sale el juego de no sé qué. Eso es lo que les puede Sí. importar y les importa durante un tiempo finito porque ya tienes otra noticia impactante al día siguiente, de otra cosa, de un videojuego que sí que se lanza, de una nueva IP, de no sé qué. Entonces, como hay tanta cantidad, ¿realmente les afecta? ¿Qué les afecta? Yeah. Mira, la gente que trabaja cara al público lo sabrá. Si no, preguntad a gente que trabaja cara al público si la persona media, el ciudadano medio, tiene empatía. No, no, está claro que no. Está claro que no. Lo que pasa es que, bueno, Claro, yo ahora supongo que tengo es la lo que vista un hablo. poco nublada al estar dentro. En la propia industria, tú tienes una visión, obviamente, de compañerismo hacia tus compañeros porque te puedes poner en su lugar, pero a veces incluso poniéndote en su lugar, vuelvo a decir lo mismo, es que ahora mismo han despedido X empleados, pero si a ti el año que viene te dan trabajo ahí, van a entrar esas personas, van a entrar nuevas personas ahí, no van a solidarizarse y decir este monstruo. Es que no existe ese monstruo es el que sí, me ha despedido, pero al final tiene un nombre y unos apellidos para ti y para esas personas y ya está. Pero a la hora de la verdad, ¿quién no quiere trabajar en una de esas empresas? Ya. Es que es la realidad, o sea, lo que hay es eso ahora mismo, es una cosa así. Quiero decir, todos sabemos Es una lo malo pena. que es aquí A. Ortega, ¿no? En España, con el tema de la Zara, etcétera, y comercios demás. ¿Deja de tener gente trabajando? ¿Ha dejado de tener gente porque despidan de una manera X o de una manera Y o porque haya habido acoso de no sé qué o porque haya habido no sé cuántos? Yo creo que no. No. En Primor, una de las cadenas más famosas ahora mismo de cosméticos para todos los públicos,
cada 2 por 3 están saliendo historias de mujeres que comentan sus experiencias en el trabajo. ¿Es por eso que van a dejar de tener empleados? No. Cada año los becarios se quejan de cómo los tratan en los trabajos, cómo los tratan en las empresas. ¿Han dejado de salir becarios y de entrar en las empresas? Ya. Quiero decir, la realidad es lo que hay ahora mismo. Es lo que hay. Sí. Y un problema de empatía brutal. Y más una empresa de tan renombre, por mucho que la queramos demonizar, va a seguir siendo el Blizzard. A menos que se derrumbe por completo y se destruya, como hemos visto algunas que se han destruido, que ojalá no pase con ninguna más, pero a menos que se destruyan por completo, ¿quién no querría trabajar ahí? Sí. No, y... Rockstar. O sea, Rockstar, Justo te iba a hablar de sabemos, Rockstar. Has todas leído las la cosas que noticia han de salido. hoy, ¿no? No he leído la noticia de hoy, pero sé que ha habido hasta sindicatos, ha habido un montón de historias. Me acuerdo en Australia hubo hasta un revuelo porque los padres no podían ni ver a sus hijos, etcétera. Bueno, crunches súper grandes. Lo de Rockstar me imagino que estoy queriendo pillarte que es algo de lo de que los han mandado para las oficinas, ¿no? A Correcto. trabajar. Ahora les han dicho que Vale. tienen que ir los 5 días de la semana a la oficina. Sí, sí. Efectivamente. Sí, para evitar el filtrado, ¿no? De información. Bueno, no se ha especificado mucho, pero vaya, que está la gente poniendo el grito en el cielo y digo, vamos a ver, esas personas yo asumo que estaban esos 5 días a la semana trabajando, pero desde su casa. Tampoco Sí, pero me yo creo parece que eso tiene tremendo que ver, drama vamos, ir a la oficina. me puedo imaginar que tiene que ver con el tema de las filtraciones estando en el nivel de desarrollo que están y teniendo Sí, la filtración tan grande que tuvieron en diciembre. Entonces, yo creo que va por ahí el tema. Y también están Igualmente, diciendo que por el tema del crunch y tal, pero digo, vamos a ver, y va a suceder igualmente. No os engañéis, el crunch sucede y no en los videojuegos, en todo tipo de empresas de desarrollo. Es normal. Quiero decir, es lo que hay. cojones? Podéis llorar todo lo que os apetezca. Así es la vida. No lo estoy defendiendo. Ojo, estoy diciendo lo que hay y lo que sucede. Tú en Navidades, en los comercios, preguntas si hay crunch o no. Y la gente le importa una mierda. Sí, por ejemplo. Que tener sus Por regalitos. Sí. claro, al Es que la gente final, no tiene empatía. al final es el tema de, bueno, pues lo que estábamos hablando de Rockstar justamente era eso, que tú sabes lo que hay, pero aún así, ¿quién no estaría orgulloso de trabajar en Rockstar? Sí, claro. ¿Quién no querría tener en su perfil trabajando en Rockstar, no? Entonces, ahí yo siempre me debato con el tema de demonizamos, pero nos olvidamos muy rapidito de eso, ¿vale? Sí. Eso nos olvidamos todos, porque al final ser grande, ser importante, pues manda y ya está, ¿no? Entonces, me parece que es muy interesante ese tema. Con el tema Rockstar, quiero mandar un abrazo a una persona que ya sabe cuál es y hablaremos del tema. Bueno, y también que me ha venido ahora a la cabeza, no hemos nombrado que creo, igual sí que lo he dicho, que Enea también acaban de anunciar otra buena cantidad de despidos, que además yo conozco gente allí y, bueno, por suerte a ellos no les ha tocado, pero también estamos igual. Pero bueno, esto me lleva también a otro tema, ya para ir zanjando el programa de hoy, que es la cantidad de gente que está estudiando ahora mismo videojuegos. Esta mañana estábamos comentando Vid y yo que está saliendo una media, en teoría, que probablemente sea más, de unas 1.500, 2.000 personas al año de acabar sus estudios de videojuegos con la esperanza de entrar en la industria, aquí en España. Efectivamente. ¿Dónde metes a toda esa gente? Uf, Efectivamente. duro. Es un tema bastante peliagudo el tema de lo que hablábamos antes, un poco al final el negocio de la educación, porque en el mundo de los videojuegos ahora mismo es un negocio. Eso lo que hace al final es que generan mucho más oferta de la demanda que hay. Ahora mismo en España hay unas 600 empresas de videojuegos. Yo cuando entré hace 10 años, 12 años en la industria, había bastante menos. Había 400, pero aún así el crecimiento no ha sido tan exponencial como para meter 1.500 estudiantes al año. Eso de los que se puedan a lo mejor contabilizar universitarios. Contemos grados, contemos módulos, contemos posgrados, contemos cursos y la gente que es autodidacta. El mundo ahora mismo del videojuego tiene una gran cantidad de activos que están pasivos. O sea, quiero decir, hay un montón de personas ahora mismo que no caben en esta industria porque no hay espacio.
cómo se pueden hacer espacios, es el gran dilema de ahora, al que se enfrenta, ¿no? Ese persona media. De hecho, esto está generando un clima bastante desequilibrado. ¿Por qué? Yo ya lo hablaba hace años, me acuerdo que discutía con un compañero, yo en poquito más, voy a llamarlo en la adolescencia 30, en esa época tan bonita, yo le decía a mi compañero que no podía ser diseñador por 400 euros a media jornada. Y él me decía que sí, porque si no, no encontraba trabajo. Y yo le decía que no lo hiciera, porque lo que estaba haciendo es permitir Romperlo. que si a él le contrataban por ese precio, que además no había expectativas de que fuera a subir, efectivamente no subió, al final le despidieron y metieron a otra persona en un momento dado por el mismo sueldo. Lo que estaba generando es esa aceptación, ¿vale? Está Sé sentando un que precedente. es difícil cuando se lo dicen a una persona, pero cuando esto empieza, o sea, cuando te lo dicen a ti como persona, tú empiezas a pensar en ti y claro, dices, joder, de 0 a 400 van 400, yo prefiero 400 que 0, ¿no? Pero ese es por donde empieza, es por donde se empieza. Si todos empezamos a aceptar ese tipo de cosas, al final lo que creamos es un clima en el que la gente está trabajando precariamente, están con sueldos muy por debajo de lo que deberían de estar y al final estamos fomentando que se paguen unos sueldos muy bajos, que se paguen muy poco por lo que hacemos, cuando lo que genera es bastante grande. Entonces, sí que es verdad que el tema de las universidades está afectando mucho porque no creo que muchas veces en la parte de negocio, en la parte de empresarial del mundo del videojuego se les eduque. Yo he estado en 2 universidades, de hecho, 2 muy buenas universidades, ESNE, que ahora mismo se llama UDIT, y ENTI, en Barcelona, y son 2 muy buenas universidades de videojuegos, pero siempre en todas las universidades a las que he ido, incluso en las que he dado clase, siempre he visto que hay un poco de esa carencia de la parte de negocio, de la parte de empresa, de la parte de tú como empleado el día de mañana en el mundo del videojuego. Si bien es verdad que les dan tips y les intentan enseñar y educar sobre cómo son los publishers, sobre cómo son los negocios, es muy superficial y no entran en casos muy particulares. Yo en esto siempre me acuerdo mucho, yo no tenía esa parte de clases de negocio, tenía una clase que se llamaba Industria del Videojuego, que nos la daba un señor que se llamaba Daniel Parente, un abrazo desde aquí, muy grande, al que tengo mucho respeto, y esa clase era la única que tuve yo en la carrera en la que se hablaba de verdad de cifras reales. Y era en primero de carrera. ¿Cuál es el problema de darle esto en primero de carrera a un alumno? Un alumno en primero de carrera está encontrando su camino, está buscando qué quiere hacer, en qué quiere el día de mañana especializarse. ¿Qué problema hay si tú le pones una asignatura que es necesaria para todos al 100% y en la que ahora mismo está centrado en si quiere hacer arte, si quiere hacer arte 3D, si quiere hacer rigging, si quiere hacer programación en C, si quiere hacer lo que sea? ¿En cómo lo vas a centrar a ponerse en esa piel de esa persona que sale dentro de 4 años? Entonces, no lo valoran de esa manera y cuando se da demasiado pronto, lo que les pasa luego al final es que cuando llegan a la realidad es demasiado tarde. Y se dan muchas leches, la verdad, y nos damos, yo también incluida, nos damos muchas leches contra la pared al final de ver lo que se suponía que iba a ser y lo que es, ¿vale? El mundo del videojuego. Y ese es un gran problema. De hecho, he tenido conversaciones con gente que me ha llegado a decir, es que, mira, trabajo en videojuegos y cobro 1.500 euros o 1.400, pero es que en el supermercado me ofrecen esto mismo. Y es que yo en el super me voy y me olvido. Y es que aquí llego y encima tengo crunch y encima tengo esto y encima tal y encima cual. Y es un sacrificio muy grande el trabajar en el mundo del videojuego, sobre todo empezar en el mundo del videojuego, ¿vale? Sí. Porque no empiezas con un sueldo muy alto, sino empiezas con sueldos bastante precarios. Y el adaptarse a eso mientras tus amigos van subiendo y es el gerente del supermercado en 3 años y tú estás ahí como junior currándotelo las horas que sean y echando las demás y el fin de semana que si estoy atento a esto y no sé qué, y al final es muy sacrificado y cuesta mucho. Con una esperanza que no sabes si va a llegar a lo que tú esperas que acabe siendo. Claro. Efectivamente.
Entonces, Sí. ese clima, desde luego, criba aún más todo lo que está pasando, porque se mezcla lo nuevo con lo que ya está ahí, con lo que la situación que se da. Entonces, es un tema complicado, porque ahora mismo, por ejemplo, hablamos de todos los despidos que ha habido, hablamos de que esas mismas empresas también tienen que recibir nuevos empleados, a esos jóvenes, esos chavales, ¿dónde van a ir? Porque igual que en nuestro país son 1.500, en otros países serán los mismos o más. ¿Cómo crean Sí. esa demanda para tanta oferta? No hay posibilidad ahora mismo. Entonces, yo creo que estamos ante un precedente en el que va a ser muy difícil salir, sobre todo mientras siga habiendo tanta formación en videojuegos y se les siga animando tanto a ello, ¿vale? Que es lo que comentábamos al principio. Yo al principio pensaba, cuando me metí en videojuegos, bueno, esto da dinero que te cagas. No me metí por eso, pero sí que era una de las cosas que te decían, ¿no? Que la industria del videojuego La cada mina de año oro. crece no sé qué. De Sí. hecho, estaba revisando el tema del libro blanco, ¿no? Y si miramos, pone que la tasa de crecimiento de los empleos en videojuegos del 2021 a 2025 iban a tener un crecimiento del 10,7%. O sea, estamos hablando de que estaban diciendo que eran más de 13.000 empleados los que se usarían, ¿no? De los que habría, más todos los freelance, más todos los trabajos indirectos. En general iba a ser muy grande ese crecimiento, ¿no? Y cómo luego no es tan real. O sea, tú creces un 10,7%, pero es que un 10,7% de 13.000 no son los 1.500 al año, es que son 1.300. ¿Y los otros 200 qué les pasa? ¿Dónde están? ¿Dónde se van? ¿Montan empresas nuevas? ¿Y esas empresas crean más competencia o no crean competencia o crean algo distinto o cómo lo crean? ¿Y qué crean? ¿Y saben crearlo? Porque son nuevos en el sector, ¿saben crearlo? ¿Hay programas suficientemente buenos como para enseñarles lo difícil que va a ser el camino? ¿Lo duro que va a ser el camino si ellos de verdad se dedican solamente a eso? De hecho, lo comentábamos en su momento con Insomnis, cuando vine. Perdonad por el tostón, ¿eh? No, Lo No, 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 comentábamos al no, para nada. principio, la primera vez que vine con Insomnis. Nosotros trabajábamos cuando hacíamos ese juego. ¿Por qué? Porque si yo me pongo 3 años a hacer un videojuego, tengo que estar 3 años con mi vida paralizada, mi vida personal. No puedo irme a vivir con mi pareja si estoy haciendo un videojuego 8 horas sin ganar ni un euro. No puedo permitirme tener X consola o vivir en X sitio o tener X caprichos. Entonces estamos hablando de un sacrificio tan grande que lo mismo hay que plantearse si realmente hay que hacer ese sacrificio o hay que parar y hay que replantear cosas nuevas. Ahora mismo salen muchas ideas nuevas, mucha gente que quiere hacer algo distinto, algo nuevo, ¿no? Y eso creo que es una de las salidas, una de las cosas que nos van a ayudar el día de mañana. Sé que parece una tontería, pero empresas como la que ha creado los chalecos, Owo, empresas como una que leí ayer que estaban creando un bloque de olores para los videojuegos, ¿vale? Sí, sí, lo vi, lo vi. Ese tipo de cosas que parecen una tontería son nuevas vías, son nuevos negocios dentro del mundo del videojuego que pueden ofrecer otra visión, que pueden ofrecer otro campo. El tema de, por ejemplo, la accesibilidad, ¿no? Con estos mandos nuevos, todo eso necesita una infraestructura por detrás de personal, de software, de mucha gente trabajando ahí detrás. Entonces, creo que ahora mismo se trata de eso también, de no solo centrarnos en hacer el Metroidvania de nuestra vida, sino en pensar un poquito más allá y buscar nuevas oportunidades. Pues, Vir, tengo una pregunta relacionada con todo esto de las nuevas tecnologías y tal, que se ha repetido mucho en Telegram y lo he visto por redes sociales. ¿Tienen mucho que ver las IAs en este tema de los despidos o van a afectar al mundo de los videojuegos? Las IAs. Ese es un tema muy grande del que hablar. De hecho, el otro día, hace poco hice un hilo hablando de ello. Voy a resumirlo. Si queréis un día vengo a hablaros de las IAs. Voy a Queda dicho, resumirlo muy sí. pequeñito, Sí, ¿vale? sí, sí. A día de hoy no está quitando puestos de trabajo. No tenemos las IAs tan avanzadas como para decir que está haciendo un gran encuentro dentro del mundo del videojuego, ¿vale? Si bien es verdad que influye en determinados puntos, la gente que antes hacía concept art o sketches, sobre todo la parte más de conceptualización, es verdad que se puede ver un poco más afectada porque es más fácil a veces o muy fácil a veces expresarse con la IA, no siempre, solo a veces, ¿vale?
y en contadas ocasiones, pero es el único sitio en el que ahora mismo de verdad está afectando. ¿Por qué? Porque absolutamente para todo necesitas a esa persona, incluso cuando usas la IA, cuando alguien la usa, necesita hacer ese uso enseñando a la propia IA. Quiero decir, tú como usuario normal de tu casa usas la IA y le dices, créame un texto en el que ponga la descripción de mi empresa. Y lo puede hacer. Le describes tu empresa, tengo una carnicería en la que vendo carne solo me lo invento, vegetariana, que no es carne, es sucedáneos, tal, y que es súper chula y que tal. Y la IA te va a hacer un texto de puta madre, te va a generar ahí tu pitch de empresa muy chulo vamos, hasta te puedes hacer hasta los logos, ¿vale? ¿Eso es profesional? No. Eso equivale al cuñado que te hacía los logos. Tal cual. Pensad en la carnicería del barrio que tiene el logo que le ha hecho su nieto, su primo, su sobrino, que es que tiene un arte con el Photoshop que te cagas. ¿Vale? Es lo mismo. No sirve. Si quieres de verdad hacer ese trabajo con la IA, tienes que enseñar mucho la IA y para eso tiene que haber una persona, esa misma persona que estaría pensando ese texto, lo que hace es decir, vale, voy a crearme el texto, lo voy a mejorar con esa IA, lo voy a pasar a más formal, ahora le cambio palabras, ahora cambio los párrafos, ahora cambio los textos, ahora lo subo, ahora lo bajo, ahora le meto emojis, ahora no sé qué. Está haciendo un trabajo. La IA tiene que ser y es un soporte para un trabajador, no es un trabajador. La IA es un soporte que tiene que ayudar a mejorar nuestra vida y debe ser regulada. Y lo único que debería y debe servir es para eso. Y en el mundo de los videojuegos ahora mismo sirve para eso. Si está quitando algún puesto de trabajo, son muy poco reseñables ahora mismo, que el día de mañana no lo sé hasta qué punto puede hacerlo, pero que el factor humano es súper importante en el mundo del videojuego porque en el mundo del cine tienes un personaje que es un humano, me lo invento, ¿vale? Y que se mueve de X manera. En el mundo del videojuego, tú mira cómo camina, hablando de Overwatch antes, Tracer. Cómo corre el personaje de Blasphemous, el penitente. Cómo corre cualquier otro personaje. Es que son tan distintos. Es que son tan especiales. Es que tienen unos modelados tan únicos. Es que los músculos se mueven de maneras distintas. No se puede hacer con un programa que te diga, venga, te pongo un rigging así y así. No, no vale, no sirve. Tiene que No va a ser tener personalizado, alma. tiene que estar detallado. Sí. Y hasta ahí puedo deciros de la IA. Si queréis hacemos un programa porque hay mucho que hablar de la IA, de dónde viene, a dónde La va. vamos a hacer. Eso te iba a decir. Esto nos lo Lo guardamos vamos a hacer. para otro programa. Dicho queda, lo digo para los que luego todos llamáis a Virginia y le decís, oye, ¿por qué no te vienes a mi programa a hablar de esto? Amigo. Amigo. Lo ha dicho aquí primero, será aquí. Encantado, un placer. Virginia, lo dicho, ha sido tremendo placer, porque si seguimos con esto no vamos a acabar jamás. Me gusta haber acabado antes de la IA con un mensaje positivo, porque precisamente quería animarte a dar un mensaje positivo, porque estamos hablando de temas duros, de temas complicados, pero aquí la esperanza sigue estando. Hay tremendos profesionales que no dejan de trabajar, que se siguen esforzando día a día. Las nuevas generaciones van a venir pegando duro y seguro que con ideas nuevas y con ganas de seguir arrastrando esto. Y a pesar, pues eso, de esta situación tan complicada, todos los que podamos remar a favor del mundo del videojuego lo vamos a seguir haciendo, y sobre todo con grandes profesionales como tú, que te conocemos muy bien, sabemos cómo trabajas, sabemos todo lo que haces, y por eso precisamente también estás aquí, porque confiamos mucho en gente como tú y esperamos que hayan muchas más Virginias por ahí que sigan empujando de la misma forma que lo haces tú. Así que muchísimas gracias también por esa parte. Ahora es cuando te ruborizas. Muchas gracias a vosotros por invitarme, como siempre. Ya sabéis que me siento como en casa. Y nada, perdonad a todos los oyentes a los que os he dado una chapa increíble. Creo que son temas que a veces son escabrosos de hablar, que son complicados. De hecho, yo misma hoy me estaba replanteando cómo iba a hablar de algunos de estos temas, porque obviamente nunca se quiere ofender ni a los compañeros de industria, ni a los nuevos estudiantes, ni a todo aquel que esté interesado en el mundo del videojuego. Hay que seguir con los mensajes positivos, hay que seguir buscando las maneras de innovar en este mercado, hay que seguir buscando nuevos consumidores y, por supuesto, hay que seguir echando para adelante, y lo seguiremos haciendo.
Muchas gracias, chicos, por invitarme, por este precioso ratito con vosotros y espero que me invitéis al siguiente. Hombre. No tenéis muchos oyentes que cuando viene Virginia estoy muy callado, pero es que realmente estoy con la boca abierta aprendiendo, porque si comenzamos este viaje de comunicar, también lo hicimos para un viaje de aprender. Correcto. Y cuando todo el mundo tiene opiniones y tal, cuando ves que alguien tiene la capacidad de hablarte de estos temas con algo de pies y de cabeza, dices, me tengo que callar. Que esa persona hable y que me ilumine y que yo siga aprendiendo, porque estamos aquí para aprender y para comunicar. Exactamente. Además, una de las cosas más bonitas que nos ha pasado precisamente con este podcast es todo lo que hemos aprendido. Quiero decir, nos hemos convertido en esponjas humanas absorbiendo todo este conocimiento de la industria del videojuego que tanto nos apasiona y que ahora podemos vivir completamente desde dentro, ¿sabes? A unos niveles que la gente todavía ni siquiera es capaz de comprender. Y ríete. Y que ya iremos demostrando poco a poco. Lo dicho, de verdad, gracias Virginia por este pequeño viaje que hemos hecho de conocimiento de esta situación que no le gusta a nadie, pero como he dicho, nos quedamos con la parte positiva, que es que siempre van a haber guerreros sin nombre luchando por la industria del videojuego para que esto avance, para que esto siga, y a pesar de estas noticias, el ave fénix resurgirá de sus cenizas y seguiremos todos aquí. Y a vosotros que nos estáis escuchando, hoy yo creo que no es día de tonterías, de absurdeces para acabar esto. Acabémoslo con honor, ¿verdad, Edu? Con el honor del guerrero. Sí, y entonces os digo, iros todos a jugar videojuegos, niños.